vamos a hablar de esta ciudad conocida hoy en día como Deir el Medina, pero que entonces se llamaba Pademi, el lugar de la verdad, y que imagino que todos habréis oído hablar de ella. Aquí tenemos una vista, una bonita vista desde el Google Earth, en el que podemos ver lo que es toda la zona. Ciudades en Egipto se han encontrado varias. No hay que olvidar la ciudad de los trabajadores que hay en Giza, las ciudades de los trabajadores que surgen cerca de Laún, que hoy conocemos como la ciudad de Kurob, la ciudad de La Marna, y además la última novedad, lo último que ha salido hace pocas semanas o pocos meses realmente, es la que llaman Ciudad Dorada, que apareció en Tebas y del que hemos tenido unas charlas hace pocas semanas. Esa es la contemporánea más o menos a lo que sería Deir el Medina. Para presentaros un poquito la zona, espero que todos veáis mi ratón. Aquí tenemos lo que es toda una vista de la zona. Esta especie de rectángulo que estoy señalando ahora con unos cuadriculados en el interior es realmente la ciudad. Luego, más hacia el norte hay una zona de templos con un famoso pozo del que hablaremos. En la zona occidental tenemos una serie de tumbas situadas escalonadas, en una serie aterrazadas. Y luego, Laura, dime. perdona, pero no se ve la pantalla de la diapositiva tuya. Habrá que compartir. A ver, espera un momentito. ¿No la veis? O sea que estoy No vemos la pantalla. Bueno, a ver, un segundo, chicos. Porque te estamos viendo a ti solo. Ah, no, qué horror. Sí, pero no vemos la pantalla. Un momentito. Ya dije yo que no tenía mucha práctica en esto, pero imagino que ya sí. A ver. Esperar un momento, que es que no sé lo que estoy haciendo. ¿Y ahora la veis? No. ¿Y ahora? No, estamos viéndote a ti, en grande. Yo no quiero que me veáis a mí. Ya, pero ¿Compartir pantalla abajo no tienes alguna opción? Esperar un momentito, lo siento. Laura, ¿en la imagen abajo no te aparece compartir pantalla? Sí. Tienes que compartir. ¿Y si le das? Le he dado. Le estoy compartiendo. A ver si ahora... Ahora sale el logo de Elba. ¿Ahora la veis? A ver, Ahora sí. Ahora. ¿La veis? Vale. Ahora la estamos viendo. Pues lo siento. Pero estamos viendo sí, las diapositivas también, ¿te acuerdas la otra vez? Sí. Espera, estoy viendo las diapositivas pequeñas al lateral. Un momentito. ¿Y ahora? Igual, ahora. Ahora. ¿Se ve? ¿Todo bien? Vale, gracias. Sí, todo bien. Vale, gracias, chicos. Bueno, a mí no me veis, me he quitado porque es más importante que veáis esto, ¿no? ¿Queréis verme a mí también? No, da igual. Bueno, vamos a ver lo que os estaba diciendo. ¿Me oís? Chicos, ¿me oís? Sí. Sí, te oímos muy bien. Sí. Vale, gracias. Bueno, lo que estaba explicando. En esta imagen estamos viendo desde una vista satelital lo que es la zona de Deir el Medina. Entonces, lo repito, en este cuadrículo que estoy marcando, en este recuadro que estoy marcando ahora con el ratón, se ve aquí una serie de cuadrículas. Esa es la ciudad de Deir el Medina. Ahora bien, cuando hablamos de ella no podemos dejar de mencionar la zona de los templos, que es toda esta zona. Si ahora no se ve muy bien el ratón, no importa porque volveré a mencionarlo. Luego aquí tenemos el Gran Pozo, sumamente importante para el estudio de esta ciudad. Y luego la zona funeraria, la zona de las tumbas que tenemos aquí en la zona occidental y otra mucho más pequeña que hoy en día está tapada en la zona oriental. Bien. Voy a repetir el tema para que nos situemos. Esta es una imagen también de Google Earth en la que vemos la zona de Tebas. Espero que podáis ver el primer óvalo que lo he puesto aquí arriba. Ese es el que conocemos hoy como el Valle de los Monos, que es donde hay una serie de tumbas. Hoy en día se está trabajando mucho por ahí. En el redondel amarillo, en el óvalo amarillo, tenemos el Valle de los Reyes. En este verde tenemos el Valle de las Reinas
y en el rojo tenemos la ciudad de Deir el-Medina. Como podéis ver, está situada equidistante de los dos grandes valles y además muy cerca de la zona que más adelante se convertirá en la zona más importante relacionada con los templos. Es decir, está en un lugar estratégico de mucha importancia. No perdamos de vista, porque luego más adelante los voy a mencionar, estos pequeños senderos que estoy marcando ahora mismo con el ratón, que espero que los veáis. Son unos senderos que unen, que además lo podemos hacer nosotros cuando vamos a Egipto, que unen la ciudad de Deir el-Medina tanto con el Valle de las Reinas como con el Valle de los Reyes. Bien. Si vemos ahora esta otra imagen, mucho más luminosa, más bonita, pero realmente nos muestra lo mismo. Pero sí, aquí se ven mucho mejor estos senderitos de los que estoy hablando. ¿Los veis por aquí? Espero que sí. Bien, esta es una imagen de la ciudad y esta es otra imagen de la ciudad. Como modo curioso, os mostraré que esto que está justo, que estoy marcando con el ratón, es el Valle de las Reinas, es decir, que está relativamente muy cerca. Bien, un plano que era lo que veíamos antes para situarnos. Deir el-Medina está aquí. Esta sería la zona de los templos de la dinastía 18, 19 y 20, que están situados justo en el borde de la zona desértica. Tenemos aquí el Valle de las Reinas, aquí está Deir el-Bahari, el Valle de los Reyes, y aquí el otro valle que mencionaba antes. Bueno, esto es un dibujo, pero fijaros en estos senderos que son los que hoy, afortunadamente, nos han preparado con unas escaleritas, porque antes, ¿veis todo por aquí? Bueno, pues por aquí subían y bajaban los trabajadores. Volveremos con el tema. Bien, ¿cómo es el yacimiento? Bueno, pues el yacimiento ya hemos visto imágenes, aquí tenemos otra. Realmente se llama hoy tiene el nombre de Deir el-Medina porque se relaciona a un convento que estaba muy cerca, convento de la ciudad. Esta ciudad fue habitada aproximadamente durante unos 450 años, no seguidos, hay un momento más o menos intermitente y su fisonomía, digamos, cambió mucho. Aquí volvemos a ver el plano. Esta es la ciudad, esta es la zona de los templos, aquí están los enterramientos y aquí está el gran pozo. Creo que ya estaremos bien orientados. Pero realmente, ¿cuál es su ciudad? ¿Cuál es su historia? No se sabe muy bien quién la funda. No se sabe si es Tutmés I, Amenhotep I. De hecho, lo que sí se ha podido averiguar es que en la primera fase, los primeros muros de la ciudad, que serían esta zona que estoy marcando ahora mismo, se sabe que fueron construidos por Tutmés I. Ya sabéis que en Egipto, cuando se hacían los adobes, los reyes hacían sellar los adobes con su cartucho. Por lo tanto, hoy cuando los arqueólogos están trabajando y encuentran un adobe en una excavación, es muy fácil poder datar el tipo de en qué época se ha construido la ciudad. Bueno, las primeras partes que se van a construir son unas primeras casas en lo que sería la parte norte y unas primeras casas, más o menos unas 12, situadas en la parte sur. La ciudad ya desde el primer momento va a tener una división de norte a sur, una calle principal a la que se van a unir tanto a la derecha como a la izquierda las demás ciudades. Las demás casas. Todos los faraones han realizado ampliaciones de la ciudad. De hecho, sabemos que Tutmés III va a hacer una gran ampliación de la muralla, sobre todo en las partes norte y oeste, y en esa época van a surgir algunas casas fuera de lo que es el recinto. Luego en otro mapa os los voy a mostrar. Y va a realizar también unos puntos de recogida de agua exteriores a la ciudad. Bien, vamos a seguir un poco con la cronología. Más o menos en la época del reinado de Hatshepsut, Amenhotep III, se sabe que dentro del recinto hay entre 40 y 60 viviendas. Pero yo os decía antes que su historia es un poquito intermitente. De hecho, en la época de Ajenatón,
Amenhotep IV, que es cuando surge Amarna, cuando los trabajos, las tumbas reales van a Amarna o se empiezan a excavar en Amarna, evidentemente no tiene función, no tiene lugar de ser más o menos esta ciudad. Por lo tanto, cae en una especie de semi-abandono. Y en ese periodo se encuentran, pertenecientes a esa época, un incendio en el núcleo original. Después se sabe que progresivamente se van volviendo a ocupar las casas. Y en la época de Tutankamón habría una pequeña ampliación hacia el oeste, que es esta. Bien, más tarde, Horemheb, durante su reinado, más o menos en el año 7, va a ser una ampliación mayor. De hecho, aquí se va ampliando más la ciudad. Van a surgir, va a haber un total aproximado de 53 viviendas, se van a restaurar casas, se van a construir casas nuevas y van a surgir pequeñas tumbas individuales en panteones familiares. En el periodo ramésida, ya en la dinastía 19 y 20, la ciudad se amplía más, se construyen más viviendas, va a tener en la época de Seti I 68 viviendas, y es en la época de Ramsés II cuando va a haber todavía más ampliaciones, máxima expansión, se van a añadir más casas fuera del recinto amurallado y va a haber aproximadamente unas 70 casas en el interior, pero unas 50 en el exterior. En esa época más o menos habrá unos 400 habitantes y evidentemente las casas que están en el interior serán de los personajes más importantes dentro de la escala social de los trabajadores de Deir el-Medina y los menos importantes serán los que tengan las casas en el exterior. Va a comenzar una decadencia y hacia más o menos la dinastía 21 va a haber un despoblamiento repentino, aunque las investigaciones actuales piensan que nunca realmente se ha abandonado, se ha reutilizado mucho, inclusive las tumbas, pero ya veremos algunas cosas de estas. Vamos a ver cómo es físicamente lo que es la estructura. Nos guiaremos por este dibujo que os he puesto aquí a la derecha. La ciudad tiene una extensión de unos 7.500 metros cuadrados más o menos. Estaba rodeada por una muralla que en algunos momentos alcanza una altura de hasta 7 metros. Es decir, por algún motivo querían que las personas que vivían allí estuvieran, vamos a decir la palabra cuidada para no decir otra cosa. Tiene una longitud, digamos, el eje principal, esta es la calle que os mencionaba antes, la calle principal, bueno, una longitud de unos 132 metros. Y siempre estuvo dividida con las expresiones de derecha o izquierda, es decir, como que los habitantes del lado derecho, los habitantes del lado izquierdo, pero hay un momento en que esa terminología es adaptada con términos de babor y estribor, términos marinos. ¿El por qué? Todavía no lo sabemos. Es evidente que en el lado oriental, que es este de aquí, hay más casas porque de hecho la calle principal que estamos viendo aquí en la imagen de la izquierda, aquí la tenéis, no va justo, no es completamente recta. Bien, ¿cómo están construidas? Las primeras casas eran de adobe, no tenían cimiento y el adobe, que es este, directamente los muros comenzaban arrancando desde la parte inferior, desde el suelo. Posteriormente va a haber otras casas que van a tener unos basamentos de piedra. Quizás aquí en esta imagen de la derecha podéis empezar a ver que estos muros ya son de piedra, son casas mejores, son casas más grandes, porque aunque pueda parecer que todas eran iguales, no todas lo eran. Bien. Aquí volvemos a ver lo que sería la calle principal, os he puesto esta línea roja horizontal y luego los esquemas de la casa que va lateralmente en dirección al muro, es decir, las puertas de las casas salían de la calle principal y se desviaban al muro. Bien, ¿quién pasó por ahí? Bueno, pues por ahí pasó todo el mundo. ¿Qué excavaciones? Se han realizado muchísimas. Entre 1811 y 1815 va a pasar por ahí Bernardino Drovetti, que todos lo conocemos como el cónsul francés. Aquí os lo presento a la derecha. Este hombre, como bien sabemos, empieza junto a Henry Sol, que luego lo vamos a ver, una gran carrera acumulando, adquiriendo, no siempre previo pago, antigüedades, porque es el momento en que surgen los grandes museos. Hay una especie de carrera entre el Museo del Louvre, el Museo Británico,
pero además está surgiendo en ese momento el Museo de Turín, que surge a raíz de una colección privada de los reyes de Italia. Primero reyes del Piemonte, que después serán los reyes de Italia. Entonces, Bernardino Drobetti consigue una gran colección de 3.000 objetos provenientes solamente de Deir el Medina, entre los que se encontraban estas estatuillas naóforas y una serie de estelas, y serán adquiridas por el Museo de Turín. Después pasará por ahí, bueno, a la vez realmente Henry Salt, que es el cónsul británico, y bueno, pues en muchos documentos sabemos que tanto Henry Salt como Bernardino Drobetti tenían una auténtica carrera de a ver quién conseguía más objetos para llevarlos a su museo. Hay una serie, toda esta gente evidentemente no existía la fotografía, como es lógico, y casi todos ellos tenían un diario, dibujaban mucho, y tenemos unos dibujos que nos dan muchísima información. Aquí os he puesto a la derecha los realizados por el conde de Belmore, que evidentemente en su casa se realiza unas vitrinas. Aquí no se ve demasiado bien, pero sí podemos observar que ya suelen haber muchas. Aquí a la derecha os estoy marcando una serie de estelas. Aquí a la izquierda también hay de varios tamaños. Luego veremos por qué hay tantas estelas. También tenemos el documento de Robert Hay, que en 1834 entra en algunas de las capillas de las tumbas y nos hace una serie de dibujos, algunos no con muchos detalles y otros sí. Por ejemplo, la tumba de Pachet, que vemos aquí, hoy en día no tiene tantos detalles como en este. Es decir, estos dibujos nos van a servir de información, una información muy valiosa para conocer la historia de la ciudad. Cómo no, en 1842 el alemán Richard Lepsius, por orden del Kaiser, realiza también unas investigaciones muy exhaustivas que nos va a reportar en su obra Denkmäler. Quizás los más conocidos serán en 1886 Gaston Maspero, que lo tenemos aquí en la imagen de la derecha. Gaston Maspero en ese momento primero fue ayudante de Auguste Mariette, fundador del Servicio de Antigüedades, como bien seguro saben, y después será él quien dirija esta gran institución que todavía hoy pervive. Y él realiza excavaciones a lo largo de todo Egipto, ¿no? Pero en 1886 recaba en Deir el Medina, está con su amigo o conocido Eduardo Toda Iguel, que vemos aquí en la imagen de la izquierda, y ambos van a hallar la tumba de Senebjem, una tumba realmente magnífica y espectacular, con todo su ajuar en el interior, el ajuar de 16 personas. Bien, no tenemos que olvidarnos de Ernesto Schiaparelli, que va a realizar una serie entre 1905 y 1912, va a realizar una serie de trabajos de excavación a lo largo de toda la ciudad. Va a descubrir varias tumbas, gran parte del poblado, que en esos momentos estaba casi todo cubierto de arena, y la mayoría, por no decir todos los objetos que él va a sacar de Deir el Medina, va a hallar en Deir el Medina, hoy los podemos ver en el Museo de Turín, en el Museo Egipcio de Turín, que para quien no lo conozca recomiendo la visita, por supuesto. Aquí tenemos una serie de objetos, precisamente están documentados como los que encontró Ernesto Schiaparelli. Schiaparelli además va a realizar dos hallazgos realmente importantes. Uno de ellos es encontrar la tumba intacta del que conocemos como arquitecto o maestro de obras Ja y su esposa Merit, que va a encontrar con una gran cantidad de muebles en el interior. La imagen de la izquierda es una imagen de la época, una de las primeras fotografías, elementos que Schiaparelli utilizó muchísimo, hizo muchísimas fotografías cuando precisamente se van llevando a algunos de los muebles. Y luego va a encontrar la pequeña capilla de Maya, que la tenemos aquí a la derecha. La capilla de Maya es muy pequeña, pero está totalmente con unas pinturas realmente maravillosas. Entonces, una cosa que en aquella época se usaba mucho, que era llevarse los objetos al país de origen, pues en ese caso también con la técnica italiana de los strappo, que quiere decir arrancar, van a recoger las pinturas de la capilla y hoy en día se encuentran reconstruidas en el Museo Egipcio de Turín. De hecho, esta es la reconstrucción. Bien,
Luego habrá otros hallazgos, como por ejemplo de Leconte Dunois y Henri Gautier, ya del IFAO, porque después de las misiones italianas será el IFAO, el Instituto Francés de Arqueología Oriental, que va a tomar los trabajos de Deir el Medina y de hecho hoy en día siguen allí. Antes les decía la importancia de los cuadernos de notas y de dibujos de estas personas. Bueno, pues aquí tienen precisamente los de Leconte, que nos van mostrando los objetos con una letrita minúscula que es difícil de leer, pero que nos van contando dónde los encuentran, cómo los encuentran. Alguna de estas piezas hoy en día no se sabe dónde están, pero otras sí se han podido localizar en algunos de los museos. No podemos dejar de mencionar lo que sería la obra de Bernard Brugger. Bernard Brugger, que aquí vemos una imagen a mano izquierda con su esposa, va a trabajar por cuenta del IFAO en Deir el Medina entre 1922 y 1956, es decir, casi toda una vida. Nos va a dejar una documentación en grandes libretas como la que tienen en la imagen, valiosísima, y que hoy afortunadamente el IFAO tiene abierta, la tiene colgada en su página y se pueden recoger. Aquí vamos a ver que no solamente va a haber dibujos de cómo encuentra él determinadas tumbas, sino una gran cantidad de información de lo que hacen cada día, porque aquí, por ejemplo, vemos martes 7 de febrero, a ver, me pongo las gafas, lo veo mejor, sí, efectivamente dice eso, y nos cuenta realmente cómo encontró las cosas y qué es lo que iba hallando. Bernard Brugger también va a realizar una gran cantidad de dibujos. Aquí a la izquierda nos muestra cómo pudo ser la necrópolis de Deir el Medina cuando estaba, vamos a decir, en su apogeo, y a la derecha vemos una fotografía del hallazgo de toda una tumba, del contenido de toda una tumba. Estos hallazgos, como digo, en muchos casos, estos cuadernos con su información son muy valiosos en muchos casos porque nos están mostrando piezas como esta nodriza, de las que luego vamos a ver cuando sean halladas en el pozo, en el gran pozo, vamos un poco a poder conectar, digamos, de dónde salió cada cosa, dónde se ha hallado, si estaba en una tumba o cómo estaba. O como por ejemplo, la imagen que tenéis a la derecha, en la que el dibujo este que está aquí, el que estoy marcando, es el dibujo del pozo, donde nos va mostrando cómo era precisamente la escalera. Y luego tenemos dibujos de algunas de las estatuas, como estas naóforas que veíamos antes en el Museo de Turín, y unas pequeñas fotografías que se pegaban en el cuaderno de excavación. Este sistema de descripción y de colocar pequeñas fotografías ha existido hasta hace muy poco tiempo en los conocidos como Journal d'Entrée, que son unos libros muy grandes, tamaño A3 o A2, no sé, el doble del DIN A4, que están escritos a mano con las fotografías pequeñas pegadas y que son el primer archivo que hay del Museo del Cairo. Son una gozada. Bien, no tenemos que olvidar a Jaroslav Cherny, el gran estudioso filólogo, que además de estudiar gran cantidad de textos que aparecen en los Ostraca, va a recoger una pequeña colección que se encuentra en el Museo Nacional de Praga y que veis aquí en las imágenes. Seguimos hablando de personajes muy conocidos que han trabajado allí. Jean-François Huot, que no tengo aquí la fotografía, va a realizar una fotografía sistemática de todo lo que hay, de todos los monumentos que hay en Deir el Medina. Es la primera vez que se va a utilizar ya en la época moderna, en el año 1973, en la que se va a trabajar precisamente con fotografía de un modo sistemático, no anecdótico, para poder clasificar todo lo que se encuentra allí. Jean-Pierre Cortegiani, que tenemos aquí a la derecha, este de aquí arriba, se va a dedicar a estudiar todos los graffiti del templo y los dibujos va a realizar muchos dibujos de las escenas que se encuentran en el templo. Después tenemos los muy famosos Charles Bonnet, aquí lo tenemos a la derecha, y la doctora Dominique Valvel, que van a trabajar mucho en los años 74. En ese periodo
se van a detectar robos en las tumbas y muchas de las tumbas van a ser cerradas y selladas. Pero luego vendrá Labib Abachi, que lo tenemos aquí en el centro, muy sonriente él, que va a trabajar mucho en la tumba 271. En el año 1975, Jean Cade va a publicar los bustos de los ancestros, un culto del que hablaremos al final de la charla, y de Dominique Valbel también va a localizar enterramientos infantiles de los que vamos a hablar. En el año 98-99 se van a realizar nuevas fotografías y se estudian y publican muchos sellos que van a aparecer de jarras. De los últimos estudios tenemos a la doctora Janna Toivari Vitala, finlandesa, que entre los años 2009 y 2010 se va a dedicar a estudiar las cabañas de los trabajadores. Cuando he empezado a hablar os he hecho mucho hincapié en los senderos que unían Deir el Medina con los valles reales. Esos senderos, en algunos lugares, tienen una serie de cabañas de los que luego os voy a hablar, que tenéis aquí en la pantalla. Bien, ya está bien de historia y ahora vamos a ver qué elementos hay en la ciudad. He mencionado el Gran Pozo y yo creo que hay que ponerlo en primer lugar. El Gran Pozo que tenemos aquí, muy cerca de la zona de los templos. En la imagen de la derecha lo podéis ver, es un pozo muy profundo, es un pozo que se inició posiblemente en busca de agua, porque tengo que deciros que en Deir el Medina no hay ningún pozo, el agua se traía todos los días desde el exterior, parece ser que cargados con unas grandes ánforas cargadas en unos burritos. Bien, el Gran Pozo, a ver, sí. Aquí a la izquierda tenéis una imagen, es una excavación bastante grande de unos casi 40 metros de profundidad y como os decía antes, parece que se empieza a realizar, aunque se cree, no seguro, que se deseaba encontrar agua, pero no se encuentra. Vemos aquí un dibujo realizado por Bruguière en el que nos muestra la escalera que rodea el pozo por dentro, una escalera que estaría más o menos por aquí. Entonces, como no se encuentra agua, no sabemos bien en qué momento, pero deciden echar ahí la basura, los restos, lo que no interesa, lo que no quieren conservar, lo que no sirve. Y esa ha sido nuestra gran suerte. Porque resulta que en el pozo, bueno, aquí tenéis otros dibujos sobre las escaleras realizados por Bruguière. Resulta que el pozo nos va a dar muchísima información. En el pozo van a aparecer óstraca. Óstraca, para quien no lo sepa, son unas placas de piedra caliza, generalmente con dibujos o inscripciones y que vamos a encontrar allí desde listas de lavanderías hasta cartas, un montón de información. Vamos a tener los graffiti, que también nos van a dar mucha información, pero en el pozo se van a encontrar una gran cantidad de papiros, algunos en mejor estado que en otros. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el Papyrus Grec, conservado en el Museo Petri de Londres, lo tenemos aquí en la pantalla derecha, y en la que se encuentra una lista de mercancías que se entregaban en el poblado. Pero también hay en otros papiros, vamos a encontrarnos con ¿cómo se dice? Comunicaciones oficiales, recetas médicas, algún tipo de enseñamiento. Vamos a hablar de ello. Aquí tenemos dos óstracas, por ejemplo. En el de la izquierda, que se conserva, bueno, la verdad es que no me acuerdo en qué museo, no importa. Forma parte de un texto educativo. Se encuentran aproximadamente unos 400 y quizás los primeros estarían copiando algunos textos del Reino Medio. Aquí nos vamos a encontrar cartas, narraciones, textos autobiográficos y algunos de los géneros sapienciales de los que os voy a hablar luego. Pero también nos vamos a encontrar fórmulas tradicionales, correcciones de gramática, es decir, muchos de estos óstraca lo más probable es que hayan servido como cuadernos de apuntes no solo para los artesanos, sino también para los estudiantes. Si os fijáis en esta imagen de la derecha, tenemos textos escritos en negro y en rojo. El rojo se utilizaba en los grandes papiros para marcar el comienzo o el título de algún, vamos a decir, capítulo, para que nos hagamos una idea. Pero también el rojo se utilizaba para corregir las pinturas, los primeros dibujos que se realizaban
en las tumbas. Preguntar que levante la manita. ¿Perdón? Ah, no, creí que me decíais algo. Lo digo por chat. Claro, exacto. Muy bien dicho. Y que no fuera... A ver. Que no tiene micrófono. Es verdad. Por favor, apaguen el micrófono. Gracias. Un iconito en la parte baja de la barra. Bueno, siento la interrupción. Vale, pues si no hay... Bueno, a ver, dame un segundo, chicos. Pues entonces... Un segundo, por favor. Voy a intentar cerrar el micrófono que estamos oyendo. Si es que puedo. Bueno, no puedo. Como no lo oigo ahora, voy a seguir con la presentación. A ver. Qué lío que me he hecho. Ya estamos. Bueno. Estábamos con los Ostraca, que tenían unos textos muy interesantes. Aquí nos vamos a encontrar uno que es muy conocido. De hecho, aquí tenéis un trocito de la sátira de los oficios. Precisamente la sátira de los oficios. Aquí hay un tal Getty que escribe a su hijo Dewulf. Es originario de la dinastía 12, es decir, del Reino Medio, y está escrito de un modo como haciendo enseñanzas a su hijo. Cantaba, ahí por ejemplo decía, el trabajo de, no sé, de joyero pues no es muy interesante porque estás trabajando con metales, se te van a quemar los dedos, se te van a quedar los dedos como la piel de un sapo. En cambio, si haces carrera del escriba, vas a tener más oportunidades porque el escriba forma parte de la administración del país, puede alcanzar grandes estamentos. Después tenemos también las enseñanzas de Amenemhat I, que es también originario del Reino Medio. Esta es otra copia, y aquí está escrito de una manera de que el rey difunto se va a dirigir a su hijo Senusert I. Bueno, está atribuido precisamente a Amenemhat I, que como todos sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, parece ser que fue víctima de un complot del harén y falleció, pero bueno, fue asesinado. Esto no tiene gran importancia. Otro de los, bueno, no tiene gran importancia porque estamos hablando de otra cosa, ¿no? A eso quería decir. Luego tenemos el famoso papiro Salt 124. ¿De dónde vienen los nombres de los papiros? Supongo que eso lo sabréis, pero generalmente cuando llevan el nombre o un apellido de una persona, llevan el apellido de la persona que lo adquirió y que quizás posteriormente lo donó al museo, pero se han quedado con el nombre del propietario. Bueno, este no tiene desperdicio. Este nos habla de un tal Amenacte que habla de un tal Panep. Ambas personas vivieron en Deir el Medina. Parece ser que el tal Panep, bueno, vamos a decir que no era muy buena persona. Había amenazado a su padre adoptivo, continuamente provocaba peleas, estaba peleándose inclusive con los demás trabajadores, fue acusado de robar herramientas, utilizaba trabajos de obreros de otras personas en su propio beneficio, llevó a cabo soborno a los funcionarios, pero es que además una cosa en la que se hace mucho hincapié es el número de aventuras que tuvo con mujeres, solteras, casadas, lo que fuera. Bueno, la verdad es que este papiro es como si estuviéramos leyendo, no sé, el Ola de la época de Deir el Medina. Bien, pero este es mucho más interesante. El testamento de Naunacte, que lo tenemos aquí en una imagen, está conservado en el Museo Ashmolean de Oxford, es el testamento de una señora, la señora Naunacte. Esta mujer tuvo 2 matrimonios, tuvo hijos de los 2 matrimonios. Está escrito el testamento en el año 3 de la época de Ramsés V, es decir, en la dinastía 20, y ella está muy desilusionada por sus hijos porque no la han cuidado lo suficiente cuando era mayor. Hay unos que sí y otros no, entonces decide hacer una división entre 5 de sus hijos, 2 varones y 3 mujeres, y decide además desheredar a otros 3 de la parte que les correspondía de herencia porque no la han tratado bien. Bueno, yo aquí lo he resumido. La historia es muy interesante, tanto es así que el autor Conrad Donker van Hel, aquí os he puesto a la izquierda, ha escrito un libro muy interesante precisamente siguiendo el rastro de esta mujer, de sus hijos, porque además parece ser que en la herencia
la herencia que tuvo lugar, o sea, lo que ella atesta a sus hijos, figura una gran biblioteca. Una biblioteca de la época, no sabemos bien qué tipos de textos habría, pero evidentemente habría textos sapienciales, como los que mencionábamos antes, historias, quizás recetas. Lo que pasa es que desgraciadamente el último heredero, que era el propietario precisamente de esta estelita que vemos en la puerta, en la tapa del libro, el último heredero no estaba muy interesado en la biblioteca, estaba a su cargo, pero prefirió utilizar los papiros, partiéndolos en trozos, y utilizarlos para tomar notas, para escribir cartas o para escribir otras cosas. Entonces, la reconstrucción del testamento de Naunachte ha costado mucho trabajo y su biblioteca se ha perdido. Una pena. De esto solo podríamos dar otra charla, pero no quiero dar ideas. Bien, volvemos al tema del pozo. En el pozo no solamente van a aparecer óstraca con textos, sino además óstracas con muchos dibujos. En algunos casos serán dibujos casi satíricos en el que vemos un animal que está, digamos que, cuidando o llevando o dirigiendo una serie de ocas, o por ejemplo una escena aquí arriba que vemos a un jovencito que está cuidando a un cerdito o a un cerdo, o a la derecha un trozo quizás de una pintura parietal, o lo más probable es que fuera un ejercicio. Entonces, este era el papel de la época. Estos óstraca, de los que había miles, porque están hechos de piedra caliza, que la piedra caliza es lo que salía de las tumbas cuando excavaban, es decir, los trozos de piedra que salían se aprovechaban para utilizar como papel de dibujo, papel de escribir y todo esto. Ahora vamos a hablar de los artesanos. ¿Cuál era el objeto de las personas, el objeto del trabajo de las personas que vivían en Deir el Medina? Evidentemente era trabajar en las tumbas reales, en las tumbas tanto de los reyes, como vemos aquí a la izquierda, una de las tumbas ramésidas, como las tumbas de las reinas, como vemos a la derecha, la tumba de la reina Nefertari, en el Valle de las Reinas. Posteriormente van a tener también como misión laboral no solamente tumbas reales, sino trabajar en algunas de las que hoy conocemos como las pinturas, las tumbas de los nobles y otras. Es decir, su trabajo era excavar, dibujar, pintar y decorar las tumbas reales. Eran trabajadores de carácter oficial que dependían directamente de la administración. Es decir, que la administración central, en este caso de Tebas, era quien controlaba todo lo que pasaba en Deir el Medina. De hecho, los tenía organizados como si fuera una institución independiente, pero porque dependían directamente del visir y de sus escribas. Hay bastante documentación sobre ellos, vamos a hablar algo más. ¿Y quiénes vivían en ello? Bueno, pues evidentemente vivían en la ciudad toda la población, no solamente los artesanos, que en su mayoría eran hombres, sino también todas sus familias. Estos personajes, la población estaba dividida de dos maneras. Los hombres del interior, que eran los que vivían en las casas que hemos visto, en la ciudad que tenía ese recinto, y que eran seguramente los que estaban especializados en los trabajos de la tumba del real. Como he dicho, dependían directamente del visir. Estaban repartidos en distintos grupos, lo que hoy se llamaría cuadrillas, hoy cuando los trabajadores también trabajan en cuadrillas. Y muchos de los nombres de estas cuadrillas tenían nombres de navegación, como os he dicho antes, como la tripulación de un navío. Bien, los hombres del exterior eran personas que vivían fuera de la ciudad, estaban repartidos entre los guardianes de las tumbas, de las puertas de las tumbas, y serían, digamos, los servidores de los artesanos y sus familias que vivían al interior de la ciudad. Eran precisamente los que tenían que llevarles el agua, que era lo que os comentaba antes, los que les llevaban los alimentos, los que cuidaban inclusive los jardines. En estos dibujos que están sacados de la descripción del Egipto,
vemos algunos de este tipo de trabajo. Concretamente, en el año 29 del reinado de Ramsés III, es decir, estamos en la dinastía 20, sabemos que por cada grupo hay 44 servidores, 12 portadores de agua, 10 pescadores, 7 carpinteros, 6 jardineros, 4 alfareros. Claro, ¿dónde vivía esta gente? Esta gente vivía fuera de Deir el-Medina y lo más probable es que viviera más cerca en el valle. Hoy que sabemos que Hawass nos ha presentado la ciudad perdida, como dice él, es muy posible que esta gente, la que viviera allí, fueran los que daban apoyo a Deir el-Medina, pero esto es una suposición mía, ¿eh? Bien, luego teníamos los trabajadores libres o semu. Estos se repartían entre hombres y mujeres. Los hombres tenían unos trabajos, no, tanto hombres como mujeres tenían trabajos muy decididos, ¿cómo se dice? Repartidos, bien repartidos. Los hombres eran los que cuidaban de la ropa, de la casa, del jardín, eran los que fabricaban la cerveza y eran los que hacían servicio de lavandería. De hecho, bueno, aquí arriba tenemos los hombres haciendo trabajos de lavandería. No es una tumba de Deir el-Medina, pero me vino muy bien para ilustrarlo. Lo que sí tenemos aquí a la derecha son 3 óstraca en los que están representados listas de lavandería. Es decir, la gente que vivía en Deir el-Medina no se lavaba la ropa o había mucha ropa que se daba a lavar fuera. Seguiremos estudiando. Y luego las mujeres podían tener, bueno, la mujer en Egipto no solamente estaba obligada a vivir en su hogar, tenía posibilidades de trabajar como nodriza, realizando labores domésticas quizás para otra persona, la de trabajar como plañideras o inclusive algunas de estas mujeres las tenemos documentadas como que realizaban gran cantidad de tejidos en sus casas y luego los intercambiaban los intercambiaban con otro tipo de objetos. No tenemos que olvidar que las tumbas de Deir el-Medina tenían también unos objetos realmente preciosos. Formaban parte de ese mercado, de ese intercambio, digamos, pues muy probablemente. El estatus social de estas personas quizás fuera un poco diferente al del resto de los habitantes de la zona de Tebas. Se ha dicho si sabían leer y escribir. Bueno, allí hay un poco de dudas. Generalmente la mayoría de la población de Egipto en aquella época no sabía leer y escribir. Quienes supieran hacerlo realmente eran los escribas. De ahí las enseñanzas que oíamos antes, ¿no? Pero sí parece que algunos personajes sí pudieron, porque hay cartas que están firmadas por determinadas personas que sabemos que vivieron allí, tanto hombres como mujeres. Se ha pensado en la posibilidad de que estuvieran estos típicos escribientes de cartas, como hace, bueno, no sé, inclusive en el siglo pasado quienes no sabían escribir en los pueblos se lo dictaban a alguien y este escribía, no solamente en Egipto. Es posible, pero lo que sí se cree es que realmente algunos sí tenían un nivel cultural suficiente como para poder escribir alguna de las cosas. De hecho, tenemos el caso de una mujer, no me acuerdo el nombre, Tetnor creo que era, que llegó a administrar sus propios bienes, sus propios negocios, porque estas gentes podían ser propietarios de una casa, de una tumba, de una de las cabañas. Es decir, que seguramente había una estratificación social dentro inclusive de la ciudad, porque estarían los artesanos con mayor conocimientos, estarían los ayudantes, estarían los, vamos a decir, los becarios, aunque la palabra no es muy práctica. Pero bueno, la cuestión es que había cierto estatus social. Como por ejemplo, estaban los encargados, antes he mencionado los grupos, estaban los encargados que sabemos que en la dinastía 18 tienen títulos tan rimbombantes como grandes de la tripulación o supervisores del lugar de la verdad. Estas personas eran quienes asignaban los trabajos a cada grupo, quienes comprobaban las herramientas. No olvidemos que en ese momento se está trabajando con herramientas de bronce, de cobre, de bronce, no hay hierro todavía. Las herramientas se gastan mucho y llevan una lista completa de si se ausentaban del trabajo. Lo podemos ver en el ostracon que tenemos aquí a la derecha. Es una lista de ausencias laborales.
la cantidad de lámparas y aceite que se le entregaba a cada uno para trabajar dentro de las tumbas. Lo tenemos escrito en el ostracón de aquí de la izquierda. Eran los que controlaban el horario del trabajo, los que controlaban los descansos, las vacaciones, es decir, era el jefe de obra, lo que hoy llamaríamos el jefe de obra. Estaba todo tan bien organizado que cuando en un periodo, en la época, quiero recordar que es Ramsés III, no llega el salario de los trabajadores, literalmente se montó una huelga y la tenemos documentada como la primera huelga de la historia. Este documento, este papiro, apareció también en el Gran Pozo. Bien, y luego estaban también las mujeres sirvientes, es decir, como decía antes, la población que estaba en el centro, que vivía dentro de la ciudad, tenía otro tipo de población con un estatus social posiblemente inferior que vivían fuera. Es decir, las casas podían tener una ayuda en forma de una persona que le ayudara a moler el cereal, a preparar el pan, la cerveza. Bueno, he querido poner una imagen más o menos representativa a la derecha, pero cuidadín, eso no es del Reino Nuevo, ¿eh? Como seguramente bien sabéis, esas figuras son todas del Reino Medio, pero bueno, eran prácticas. Bien, también tenemos la figura del médico, que dependía directamente de la administración y que realizaba visitas esporádicas. Y después estaban los Medjay. Los Medjay son unos personajes que en algunos textos los tenemos como, no sé si utilizar la palabra bandidos o asaltantes, en el desierto oriental, pero también van a realizar labores de policía. De hecho, eran el cuerpo de policía de la necrópolis. Sabemos, por ejemplo, que en la dinastía 19 va a haber 2 jefes y 2 hombres, en la dinastía 20 ya hay más personal, son 6 jefes y 18 hombres, van a realizar, como decía, el control del desierto occidental y dependían directamente del alcalde de Tebas. Evitaban robos, que seguramente los hubo, y por qué no, yo es que soy muy mal pensada, alguna vez también habrán participado en algún robo. Bien, había una serie de divisiones de tiempo y descanso, es decir, que había, por ejemplo, en un mes trabajaban 9 días y 1 de descanso, o había 2 de descanso. La jornada estaba dividida en unas 8 horas divididas en 2 partes. Los guardias realizaban 2 turnos de 12 horas y cada una de las ausencias, que también aquí tenemos otro ostracón aquí a la derecha, cuando uno se ausentaba del trabajo, pues tenía que decir por qué. Es decir, que decía uno que hoy no he ido a trabajar porque me dolía una muela, hoy no he ido a trabajar porque me he peleado con mi mujer, que no es broma, ¿eh? Eso también se ha encontrado. Bien, y luego, bueno, aquí esto me gusta llamarlo accidentes laborales. Esta es una tumba que desgraciadamente nos ha llegado en muy mal estado, en la tumba de Ipuy, en Deir el Medina, pero vemos literalmente accidentes laborales. Este señor, por ejemplo, aquí arriba a la izquierda, que está aquí agachado, con otro que le está sujetando el hombro, bueno, pues yo me imagino que aquí le está recolocando un hombro o el codo, quizás Vicente luego me puede rebatir, pero bueno, es alguien que está ayudando a alguien que ha tenido un accidente. Esta imagen la ponía yo antes porque yo me imagino que este señor, esta figurilla de la izquierda, de la que no vemos mucho, vamos, es que le está poniendo con un pincho o con un algo en el ojo del que está a la derecha. Vamos a imaginarnos que se le ha metido algo en el ojo y lo está ayudando. Pero también aquí, en la figura de la derecha, vemos este objeto, que es una masa, como estas masas grandes de madera que nos encontramos, como este que está aquí arriba, que servían de martillos. Bueno, pues yo me imagino que esto está cayendo sobre el pie de alguien y evidentemente le daría bastante dolor. Bien, y luego estaban las cofradías. Los obreros hemos dicho que en el trabajo estaban repartidos en grupos, pero también estaban repartidos en cofradías. Estas cofradías tenían también un fundamento religioso, de culto. Cada una tenía su capilla o pequeño templo. Podían realizar una serie de ritos en distintas horas fuera del trabajo, evidentemente. Estaban formadas por pequeños grupos reducidos de personas y había algunos casos trabajadores que figuraban en dos cofradías. No había sacerdotes como nos imaginamos en los templos, no. Los trabajadores formaban parte también de quien realizaba el culto, las mujeres también participaban. Y estas cofradías, como luego vamos a ver, van a realizar una serie de capillas en la parte occidental de la ciudad.
luego hablaremos de ellas. La justicia la ponían en práctica los mismos habitantes de Deir el-Medina. Los mismos jueces eran los mismos artesanos, o nosotros los llamamos artesanos, los trabajadores, que formaban unas especies de tribunales que se llamaba Kembet y que generalmente estaba compuesto por 2 jefes de equipo, había un escriba de la tumba, un artesano y un idenu. Había penas corporales, como bien vemos representada en esta imagen. Esta es una tumba que no está en Deir el-Medina, pero que también me vino bien para ver, literalmente le están dando de bastonazos. Y tenían plena competencia para impartir la justicia. Ahora bien, ¿eran todos egipcios quienes vivían en Deir el-Medina? Pues no, también había extranjeros y además unos cuantos. Hay que recordar que cuando Tutmés III lleva a cabo sus grandes campañas en la zona oriental, sabemos que llegó hasta casi lo que hoy es Turquía, cuando él vuelve y le cuenta, mejor dicho, a los dioses aquí en el muro del templo de Karnak, que trae una serie de regalos, obeliscos, lapislázuli, joyas y trabajadores esclavos extranjeros. Trabajadores extranjeros, habla nada menos que de 1588 sirio-palestinos que los entrega en el templo de Karnak. También los vamos a ver representados en la tumba de Rekhmira, son los que van haciendo los adobes. También se mencionan grupos extranjeros en el templo de Deir el-Bahari, precisamente en el templo funerario de Tutmés III, el que está situado arriba al lado del de Hatshepsut. Hay un ostracón en el Museo Metropolitan también en el que se mencionan. En la tumba de Senemut se encuentra un ostracón en el que se mencionan también 2 nubios que sirven para el transporte de agua. Es decir, se sabía que había extranjeros viviendo entre la población de Deir el-Medina. Evidentemente esto producía un cruce o una asimilación de términos lingüísticos que a veces se notan en algunos de los óstracas y además en las divinidades. Va a haber restos, por ejemplo, en los nombres, nos vamos a encontrar, como por ejemplo, aquí en esta pantalla os he puesto esta imagen en la que justo aquí a la derecha, donde os he remarcado, en esta... ¡Ay, que se me ha ido la palabra! Bueno, este dios que vemos aquí tiene justo aquí arriba una especie de una gacelita. Esto sería una representación del dios Reshep, precisamente, que es de la zona más bien palestina. Entonces, aquí nos vamos a encontrar que tenemos mezcladas varias etnias de varios países que van adaptándose a las costumbres egipcias, una estela, esa era la palabra. Se van adaptando a las costumbres egipcias, pero también se van a introducir determinados hábitos extranjeros y también cultos extranjeros. ¿Cómo se controlaba todo lo que había, todo el movimiento de gente en esta ciudad? Bueno, pues había mucho control burocrático y precisamente llevado a cabo a mano de los escribas. Se controlaba todo, como os he dicho antes, desde herramientas, horarios de trabajo, fechas, quién entrega los materiales, quién entrega qué materiales, y todo eso provocó seguramente produjo una gran cantidad de documentos, muchos de los cuales se han encontrado en los pozos. ¿Y cómo eran las casas? Bueno, las casas serían como lo que hoy llamaríamos los chalecitos adosados, más o menos. Os he comentado que en el poblado había una calle principal en el medio, las puertas de las casas daban a esta calle principal y las partes posteriores estaban adosadas al muro. Aquí tenemos un dibujo más o menos de cómo podría ser la casa. Se entraba, había unas escalerillas, una sala, una segunda sala en la que generalmente había una gran columna central, una especie de banco y a veces aquí ya se veía un pozo que daba lugar a lo que eran las antiguas fresqueras, donde se podían guardar los alimentos. Y luego, en el fondo, a veces había una sala, a veces otra, en la que lo más probable es que se encontrara la cocina, porque de hecho en muchos de esos sitios se han hallado los grandes morteros para moler el grano. Bien, vamos a la ciudad. Aquí tenemos 2 imágenes. La calle central la tenemos aquí y aquí vemos 2 casas. Una, la verde,
que se entra por aquí, no se ve muy bien, está tapada la puerta, que tiene una sala, segunda sala, la última sala y el final está adosado al muro. Enfrente hay otra casa que está en peor estado. Bueno, en realidad la primera está restaurada. Enfrente nos encontramos la puerta, una primera sala, una segunda sala, una tercera y el fondo. Si queremos ampliar, ver otra más ampliada, aquí arriba tendríamos en sentido horizontal la calle principal, la puerta, la primera sala, la segunda sala. Veis aquí que está el basamento de una columna y luego en este caso, perdón, lo que sería el fondo, vemos unas piedras que servían para moler. Esta es otra de las que está restaurada y que es la primera que se ve o la segunda que se ve cuando se entra. La calle principal, la primera sala, la segunda sala y unas escaleritas. Porque estas casas, lo más seguro es que tenían 2 pisos. Lo volvemos a ver con otras características, que en este muro del que vamos a volver a hablar hay como 2 pequeñas celdillas. Pero no todas las casas estaban tan bien formadas. Es decir, como hemos mencionado a lo largo de la historia, la ciudad se va ampliando, se va reutilizando. En el periodo de Amenhotep IV, de Ajenatón, se abandona más o menos la ciudad. No del todo, yo creo que siempre ha habido gente viviendo allí. Y entonces las casas se van remodelando, se van ampliando, se van reconstruyendo, se van tirando muros. Entonces, en este lado, que es el lado que está más cerca al templo de Hathor, que estaría más o menos por aquí, hay un poco de una mezcla. No se puede identificar demasiado bien. Ya las casas no son tan iguales, no son tan parejitas. Bien, mencionaba antes que en algunas de ellas, en algunas de las habitaciones, hay unos pozos que llevan a una especie de sala que estaría en el fondo. Estos pozos muchas veces van a estar forrados en el metro superior, en la parte superior, con unos adobes, de manera de que no se vinieran abajo, y que era de donde precisamente se bajaba para conservar los alimentos. Y luego este muro que os he puesto antes es donde lo más probable es que figuraran no estelas, pero sí se colocaran ahí los bustos de los ancestros de los que hablaremos luego. Algunos detalles como una escalera que nos llevaría a un piso superior y un elemento que figura en muchas de las casitas. Veis que esto es unos peldaños que nos llevan a una especie de pollete que no es muy alto, que es como si fuera una sala, no es el segundo piso, pero es una pequeña sala. Volveremos sobre este tema. Más escaleras, bueno, esta es la misma de antes, si recordáis, aquí tenemos las escaleras que nos llevan al piso superior y esto lo vamos a encontrar que son las piedras donde se molía el grano para preparar la harina, inclusive a veces la cerveza. Antes hablaba del pozo que estaba revestido con ladrillos, o sea, con adobes. Os he mostrado uno muy bonito. Este está en peor estado, pero se baja aquí y esto sería lo que decíamos antes como una fresquera para guardar los alimentos. En muchos casos, lo que nos vamos a encontrar en la última sala, la que podía ser la cocina, nos vamos a encontrar unos grandes vasos de cerámica muy grandes, de gran tamaño, incrustados, encajados en el suelo. Unos en el suelo y otros que estaban como emparedados. Esto también servía de almacenamiento. Este tipo de almacenamiento lo podemos ver en el Egipto desde el periodo predinástico. De hecho, en la zona al norte del Fayum, que no tiene nada que ver con Deir el-Medina, se han encontrado muchos de estos enterrados y cubiertos con unas esterillas. Bien. Hemos hablado también de que había una base de una columna central en muchas de las casas, en la mayoría se han encontrado, y también en algunas de las casas estaban las jambas. En algunas se puede encontrar todavía restos de como si hubiera habido una puerta y unas escaleritas para entrar. Dejamos las casas y nos vamos a los templos. En Deir el-Medina hay una zona de templos bastante importante. Tenemos aquí a la izquierda la imagen de la ciudad. Aquí en rojo es la estructura de la ciudad que hemos estado viendo ahora y aquí tenemos el templo tolemaico que sería el más grande que hay. Después hay otros que los vamos a ver. Esta sería la estructura del templo tolemaico. La parte principal
es esta que vemos en color moradito, que es un templo dedicado a Hathor, pero después, mejor dicho, antes de que se construyera el muro tolemaico, había existido el templo de Amenhotep I, que lo vemos aquí en tono rosado. Posteriormente, ya en la dinastía 19, Seti I va a construir otro templete dedicado a Hathor y totalmente adosado a esta parte que después este muro va a ser reforzado en periodo tolemaico. Y después, enfrente, pero luego os lo muestro, no importa, para que os hagáis una idea, justo estamos viendo esto de aquí. Ahora pasamos enfrente y aquí hay otro templo de Ramsés II. Vamos a verlos, bueno, vamos a ver lo que queda de ellos. Empezamos, esto de aquí a la izquierda tenemos la imagen de lo que es el templo de Hathor hoy con su muro tolemaico, y aquí a la derecha os he remarcado en recuadro rojo lo que sería, aquí a la derecha lo vemos, el templo de Amenhotep I. Si nos lo viéramos desde arriba, aquí a la izquierda estaría la ciudad, este es el templo tolemaico y aquí está el templo de Amenhotep I. Es decir, este templo se construyó antes que el muro de este templo. He dicho muchas veces este templo. Bueno, luego si no está claro me lo preguntáis. Vale. Aquí a la izquierda lo que vemos es el gran muro del templo de Hathor, y aquí, menos mal que se han ido reconstruyendo un poco las bases, por lo menos los muretes, para que nos hagamos una idea. Este es el templo de Amenhotep I. Lo que vamos a observar son templos pequeños, pero vamos a observar que tienen la estructura tradicional de todos los templos egipcios, es decir, una entrada, en este caso en rampa, este sería el primer pilono, un patio, el segundo pilono, el segundo patio, con 2 columnas, luego lo vemos con más detalle, y luego lo que sería la estructura de la celda interna. Vamos a ampliar esa zona, la tenemos aquí, es como si entráramos en el templo, tenemos una rampa, esto es lo que queda del primer pilono. Volvemos aquí, vamos a entrar en el primer patio. Hemos subido por esta rampa el primer pilono y aquí tenemos el primer patio. Aquí estaría el segundo pilono y aquí tenemos el segundo patio con los 2 basamentos de las columnas. ¿Lo veis aquí? Espero que sí. Bien. Y ahora vamos a ver la última parte, que sería, una vez que hemos pasado los 2 patios, tenemos unos escalones hechos en piedra con una puerta y aquí estarían las 3 celdillas tradicionales del dios. Es decir, que si lo volvemos a ver, entramos por aquí, tenemos el primer patio, unos escalones, el segundo pilono, el patio hipóstilo, el tercer pilono y aquí tenemos la parte que todavía hoy conserva, la que sería la capilla, conserva el suelo de piedra. Bien, aquí en las excavaciones tanto de Drobetti como de Schiaparelli, Bruguière y Varese, en todos ellos fueron encontrando, porque hay que pensar que cuando esta gente llega todo esto está cubierto, bueno, pues fueron encontrando numerosas estatuas que se hallaron en la zona y que hoy están en los museos. Bien, este sería un dibujo de Bruguière más o menos de lo que sería el templo de Seti I. Recordemos que el de Seti I, lo vemos aquí a la derecha, es el que está más pegado a lo que posteriormente, recordemos, el muro es tolemaico, por lo tanto es posterior. Bien, este es el muro y aquí unido tenemos el templo de Seti. Más o menos reconstruido, lo vemos aquí, a la derecha, una rampa, pilono, primer patio, se sube, segundo patio, otro pilono. Este es un poco más grande que el de Amenhotep I. Espero saber explicarme bien. Si lo vemos del otro lado, lo tenemos aquí, justo aquí pegado a lo que sería el muro. Bien, yo antes os he mencionado la necrópolis y el templo de Ramsés II, que está enfrente del templo tolemaico. Está aquí, pero ahora lo vamos a ver, tranquilos. Bien, de hecho estamos de nuevo. Vista aérea de la ciudad. Acabamos de ver
adosado al templo tolemaico, el de Amenhotep I y el de Seti I. Si cruzamos la calle, aquí nos vamos a encontrar con lo que queda del templo de Ramsés II. La foto de la derecha, bueno, la puse más que todo para indicar dónde estaba porque no se ve muy bien. Bien, pero aquí sí lo vemos. Entramos por aquí, la primera parte, la reconstrucción del primer pilono, segundo y eso. Aquí tenemos unos dibujos de Bruyère que nos muestra más o menos cómo sería el esquema. Hoy lo vemos con muros muy bajitos, muros de 1 metro, pero tenemos que pensar que aquí habría un pilono bastante alto y que la última parte, la de la naos, la capilla del fondo, sería una capilla seguramente totalmente cerrada. Y piensan que en estos templos se encontrarían numerosas estatuas y además adosadas a las paredes laterales de los muros se encontrarían también numerosas estelas. Bien, si lo vemos aquí este tiene unos detalles muy interesantes, porque por ejemplo en el suelo nos podemos encontrar los restos, digamos, donde estaban los goznes de las puertas. Recordemos que todos estos templos, en cada una de las salas había puertas de madera y en muchos casos profusamente decoradas. Bueno, pues nos vamos a encontrar los restos de las puertas que nos van a llevar al fondo del templo. Volvemos a encontrar escaleras hechas en piedra y arriba del todo, en lo que sería la nave, la naos, vamos a encontrar, todavía tenemos el suelo recubierto de grandes piedras horizontales. Y ahora nos vamos al templo de Hathor, el principal, el principal, el más grande que hay, ¿no? Bueno, pues el templo de Hathor tiene esta estructura. Aquí lo vemos a la izquierda, en una vista aérea. Está lo que sería el templete y luego una gran cantidad de estructuras distintas hechas en adobe y finalmente el muro que lo rodeaba. La base, digamos, la parte principal de todo esto sería la parte del templete, lo que está cubierto, que tiene una estructura también característica de un templo. Falta algo, falta el principio, pero aquí tenemos el patio, el segundo patio con el basamento de las columnas, otro patio y al fondo las 3 capillas. Parece ser que la parte básica de este templo fue construida por una cofradía en la época de Thutmose III. También se dice que pudo ser construido por Horemheb. Ramsés II, ya en sus años V y IX de su reinado, lo va a dedicar a Hathor. Y ya en el periodo tolemaico, Ptolomeo IV, Filopator, lo va a dedicar a Hathor y a Maat. Va a realizar también, va a ser que se realice allí un culto a Imhotep y Amenhotep, hijo de Hapu. Y luego en el periodo copto, es decir, cuando están los cristianos en Egipto, se va a seguir utilizando este templo y va a ser dedicado a Isidoro Mártir. El templo tiene la forma muy característica de un templo, está construido en piedra, el interior, bueno, en este momento tiene parte del techo abierto, es un templo realmente muy bonito, artísticamente decorado. Lo primero que nos vamos a encontrar aquí adentro es un frontón, pero un frontón partido. Esto es una característica del periodo tolemaico. Y luego una de las capillas, las otras capillas están a los lados. También otra característica del periodo tolemaico es que entre las columnas, no se ve la otra, entre las columnas vamos a tener un muro también decorado. Bien. Hablábamos del muro decorado, pero en realidad este templo está íntegramente decorado. Todas sus paredes están decoradas y lo más importante es que todavía, a pesar del tiempo que ha pasado, podemos encontrar gran cantidad de pinturas en el techo. O sea, es decir, encontramos los colores originales y en algunos de los capiteles. Evidentemente está dedicado a Hathor y pues sí, por eso vemos que algunos de los capiteles, concretamente los que son los más unidos a los muros exteriores, vamos a ver que son capiteles con la cabecita de Hathor. En la parte exterior ya os dije que había una serie de construcciones hechas en adobe, seguramente fueron almacenes u otras dependencias y también nos vamos a encontrar en las paredes
una serie de huecos en las que lo más probable es que en algún momento se depositaran allí algún tipo de estelas. Por favor, ¿pueden apagar el micrófono? Bueno, no voy a intentar hacerlo yo para no liarla. Hemos mirado, hemos estudiado estos templos de aquí, el templo tolemaico, y ahora nos venimos aquí. En esta zona situada entre la entrada principal de la ciudad de Deir el Medina y el templo dedicado a Hathor, hay una serie de construcciones en bastante mal estado que son las capillas conocidas como capillas 1 y 2. Tienen la misma estructura de los templos que hemos visto antes, es decir, tienen un pequeño pilono, un patio, aquí lo vemos mejor, otro pequeño pilono, otro patio. Lo que pasa es que esta zona ha sufrido, esta es la segunda capilla, ha sufrido muchísimos cambios. Ha habido reutilización como habitaciones, se ha excavado pozos de manera de poder tener lo que decíamos antes, el almacenamiento de comida. En algunos casos se ha realizado algún enterramiento, es decir, que esto todavía, bueno, no sé cómo estará hoy, hace 3 años que no voy, pero todavía no se puede distinguir muy bien, aunque en esta imagen yo creo que sí podemos ver algo, el primer patio, el segundo, la escalera final. Bueno, he querido ponerlo para que vieran que esto existía. Esto ya lo he dicho, bueno, que se han reutilizado como casas, se han excavado para poner los alimentos al fresco, es decir, no se encuentran en muy buen estado. Como tampoco lo están las capillas rupestres. Es decir, antes hablábamos de cofradías generalmente que estaban dedicadas a un dios. Los dioses principales que tenían culto en Deir el Medina fueron Ptah y Meretseger. De Ptah tenemos una serie de capillas rupestres en cuyas paredes en la misma roca se han excavado y se han preparado una serie de estelas muy grandes. Desgraciadamente no se encuentran en demasiado buen estado, la erosión, el tiempo y la gente que pasaba por allí hacen que no se vean demasiado bien, pero algunas de ellas en su parte interior, en lo que sería la capilla propiamente dicha, nos van a mostrar escenas que espero que lo podáis ver, en la que vemos al dios Amón aquí sentado, al faraón realizando una serie de ofrendas. Aquí tenemos a Ra-Horakhti, y aquí un personaje más pequeño que lo más probable es que sea el hijo del faraón, el hijo del rey. Como veis, por restos de pintura, esto estuvo pintado y desgraciadamente no se ve muy bien. Aquí tenemos otra escena, esta está en peor estado, pero aquí volvemos a ver al rey que delante del dios está haciendo una serie de ofrendas. Bien. Este es el estado de algunas de las capillas. En el interior, en algunas se pueden ver las escenas que os he puesto antes, en otras no se ve nada. Pero en el exterior, si os fijáis, nos encontramos nuevamente estos huecos que veíamos también en los muros del templo de Hathor. Es que ahí estaban situadas también una serie de estelas votivas. Imaginaros que pues hasta hace no mucho, en las iglesias se donaban... alguien tenía que agradecer algo y donaba, yo me acuerdo que esto se veía mucho en Italia, una pierna de cera o unas velas o algunas cosas que se iban colgando alrededor del santo. Bueno, pues ahora vayamos muy atrás en el tiempo y vamos a ver que la gente, en lugar de colgar esas cosas, lo que era, dedicaba una estela, una pequeña estela o grande, depende de su poder económico. Y ese es el motivo por el que en todos los museos del mundo nos encontramos muchísimas estelas que vienen de Deir el Medina. Esta es otra de las capillas en la que aquí vemos a una Hathor, desgraciadamente ha perdido ya la carita, y vemos el fondo de otra parte, es lo que sería el friso superior. Como esto estaba alto, posiblemente no ha podido ser muy vandalizado, en el que vemos unas diosas aladas, creedme, son diosas aladas, y aquí tenemos, bueno, pues conserva también parte del color. Las capillas de la diosa Metzger están quizás en un poquito mejor estado. Este es el friso que veíamos antes, el interior de una capilla en la que desgraciadamente no se ve muy bien. Hay algunos detalles aquí en el centro, y en la imagen de la izquierda volvemos a ver algunas de las grandes estelas. Estas no se las han podido llevar porque estaban excavadas en la roca, estaban en la fachada y bueno, pues se conservan. Esta zona de capillas está
en la parte occidental, en la parte superior, es decir, arriba de todo lo que son las tumbas. Hemos dicho que ha habido mucho culto a Ptah, a Mereseguer, pero también en Deir el Medina, uy, aquí me sobra esto, vale, va a surgir un culto muy grande al rey Amenhotep I y a su madre Amesnefertari. Amenhotep I es uno de los que se piensa que pudo ser el fundador de la ciudad. Lo vemos aquí en esta imagen en una estatua realmente, me parece preciosa, una magnífica obra de arte que se conserva en el Museo Egipcio de Turín. Este culto se va a llevar a cabo desde la dinastía 18 en adelante. También se realizará culto a ellos en algunas de las otras capillas, formarán parte de muchas procesiones y los vamos a encontrar como representados en más de 50 tumbas. Es decir, por ejemplo, esta de Inerkau, que es la TT 359, tenía en la puerta, esta es la forma todavía de la capilla. Hay que recordar que las capillas de las tumbas son todas abovedadas. Bien, en la puerta de la capilla estaban la reina Amesnefertari y su hijo Amenhotep I. Hay muchísimas representaciones. Y luego os he mencionado antes el culto a los ancestros. El culto a los ancestros va a tener una gran importancia, se va a desarrollar sobre todo en las dinastías 18 y 19 y lo encontramos. Era evidentemente un culto practicado en las casas. Y vamos a encontrar numerosos bustos, pero bustos pequeños. Este que tenemos aquí a la izquierda no tiene más de 15 centímetros. Los otros no recuerdo las medidas, pero son relativamente pequeños. Tienen una representación de una cabeza humana más o menos decorada. Algunos tienen inscripciones, la mayoría no lo tienen. No los vamos a ver con el resto del cuerpo, no van a tener tampoco las piernas, los brazos, nada. Y generalmente estos estaban colocados en esos dos huecos que os he mostrado antes en las casas. ¿Recordáis que os he mostrado dos huecos paralelos en uno de los muros? Bueno, pues lo más probable es que estos ancestros se colocaran allí. Pero también, si recordáis este trozo con unas escaleritas y una especie de pollete bastante grande que os mostré en una de las casas, se piensa que también en este lugar pudieron estar colocados los bustos de los ancestros. Hay una estela que nos representa precisamente a una señora, una dama que con un sistro y además un vaso ges está haciendo libaciones ante el busto de los ancestros. Evidentemente aquí la proporción no tiene nada que ver. Créanme que son muy pequeñitos, pero se tenían en todas las casas. No hay demasiado, solo se han encontrado en Deir el Medina y hay una gran colección en el Museo de Turín. Bien, y ahora vamos a hablar de alguna de las tumbas. Hemos hablado del Gran Pozo, que está situado aquí, luego hablaremos del Cementerio del Este, del Poblado y el Cementerio del Oeste. El Cementerio del Oeste es el más grande, es en el que encontramos mayor cantidad de tumbas, y sobre este, arriba del todo, es donde están situadas las capillas que os mostraba antes. No sé cómo voy de tiempo, pero bueno, voy a seguir. ¿Qué tipo de estructura tenían las tumbas? Bueno, generalmente tenían un pilono, un patio, unas capillas y arriba de las capillas estaba situado lo que se llama una pequeña pirámide. Se dice que es de tipo nubio. La pirámide de tipo nubio es más alta y más estrecha en la base. Arriba habría un piramidion, es decir, una pirámide en piedra, y muchas de estas pirámides que estarían realizadas con adobe revocado. Había un nicho para una pequeña estela. En el patio generalmente estaría el pozo, que llevaría a una cámara y finalmente a la última capilla o cámara de enterramiento. Tenían más o menos las pirámides una estructura de unos 50 centímetros. En la entrada, bueno, ya os lo he dicho, el nicho con la estela, el pequeño patio, esto ya lo he comentado, por lo tanto pasamos a ver unos dibujos. La mayoría de estas tumbas estaban excavadas en la roca. Aquí vemos dos tipos. Esta, que está literalmente en lo que sería la entrada sobre la que está situada la pirámide, hay una capilla, otra capilla, un gran pozo que se une a una entrada secundaria que lleva a otra cámara de enterramiento. Pero sin embargo hay otros que en lugar de entrar de modo oblicuo estarán, como vemos aquí en la derecha, que en el patio, antes de llegar a la pirámide, vamos a tener el pozo que nos va a llevar
a la última capilla. De subestructuras de la parte superior y de los patios no queda prácticamente nada en Deir el Medina. Lo que pasa es que cuando vamos a visitarlas nos vamos a encontrar con una serie de pirámides que están reconstruidas para que nos den una idea. Aquí tenemos dos ejemplos. Una pequeña con un pozo, una gran estela aquí, dos estatuas, entrada, y lo principal estaba en el pozo. Como los ladrones lo sabían, era lo primero que saqueaban. Y luego otra, que esta es más de estructura familiar, casi como si fuera un panteón familiar, nos vamos a encontrar un gran patio, en este caso dos pozos y en este caso dos pirámides, como si fueran dos capillas, pero en un gran panteón. Pero no todas eran así, porque como hemos dicho antes, había una estructura social y no todos tenían el mismo estatus. Por lo tanto, hay muchos pozos, y los vemos aquí cuando Schiaparelli saca sus primeras fotografías, simplemente pozos con una sección cuadrada que no tienen tampoco revestimiento de adobe y que bajan directamente a una pequeña cámara. Esas serían las primeras tumbas que se encuentran, y de hecho hay quien dice que alguna de estas podría resalir al Reino Medio. Hay mucha reutilización, mucha destrucción, muchos de estos pozos también van a ser recubiertos por las grandes pirámides, por las grandes tumbas, por lo tanto no tenemos demasiada información, pero sí en estas representaciones de algunas de las tumbas de Deir el Medina nos encontramos en esta primera imagen. Estas pequeñas representaciones podrían ser quizás los primeros pozos, quizás. En la segunda imagen, aquí literalmente nos estamos encontrando una tumbita como las que estamos viendo, perdón, una tumba. Es decir, el pilono, ay que se me ha ido el ratón, el pilono, la entrada y la capilla con la pirámide. Muy bien podría ser esa estructura. ¿Qué tipo de decoración había? Bueno, la decoración se ve claramente a lo largo del tiempo. La primera parte hay una especie de, como si fuera una escuela, unos comienzos. Es decir, estamos en la dinastía 18, en la segunda mitad de la dinastía 18, y nos vamos a encontrar cierta influencia del periodo amárnico. ¿Qué quiere decir? Si todos tenemos en mente las esculturas o las imágenes que vamos a ver en Amarna, es decir, no hay tanta rigidez en las imágenes, hay más bien ciertas posiciones, ciertos movimientos, un intento de movimiento en la figura, un poquito más de naturalidad. Vamos a ver unas escenas de la vida cotidiana que se parecen o tienen unas reminiscencias a lo que veíamos, a lo que veremos otro día en Amarna. Posteriormente, en el periodo ramésida, es decir, en las dinastías 19 y 20, vamos a ver que cambian. Es decir, aquí arriba, vamos a hacerlo con imágenes, lo que tenemos es un taller de carpintería, es decir, una escena de trabajos normales, unos señorines que están trabajando sobre unos ataúdes. Si nos vamos al periodo ramésida, lo que vamos a encontrar va a ser primero las paredes también pintadas profusamente con color amarillo y una gran cantidad de textos. Vamos a encontrar aquí la reproducción del Libro de los Muertos o de las puertas. Una gran representación es la tumba de Irunefer. ¿Había unos libros, copiaban las imágenes de unas a otras? Pues posiblemente sí. Ahora, si eran libros no lo sabemos, a lo mejor eran papiros, a lo mejor eran óstraca, pero está claro que se copiaban las representaciones, las imágenes, la iconografía de una a otra, porque algunas tumbas del mismo periodo tienen mucha similitud y se suponía que las tumbas estaban cerradas. Entonces hay que pensar que había algún tipo de instrucción. Posteriormente, ya en el periodo de Ramsés III, pura dinastía 20, hay una mayor decadencia, hay poca decoración, hay mucho texto, pero vamos a ver algunos ejemplos. Esta es la tumba de Nakmin, bueno, el esquema ya lo hemos visto. Vamos a encontrarnos con la capilla, la última, como recordáis, os dije que era abovedada, está íntegramente decorada, tanto del lado, las paredes laterales, desgraciadamente en mal estado, como en la parte que llevaba a otra puerta. Vamos a encontrar que hay un intento de algún tipo de movimiento quizás en las figuras, pero son figuras grandes, no muy proporcionadas, no muy bien proporcionadas, pero sin embargo en la de Amenemhat, que es un poquito posterior, vamos a encontrar ya
está mejor distribuida la iconografía. Está en 3 estratos, arriba están los dioses con el difunto realizando las ofrendas y en la parte de abajo, que a su vez está dividida en 2, están el resto de los familiares y los parientes. El fondo es amarillo, pero aquí vamos a encontrar muy poco texto, veis que son textos realmente informativos. El resto de la tumba está decorada con imágenes florales y así. Y sin embargo, la Irun-Nefer, que es muy posterior, ya es de época ramésida, está íntegramente con textos. Fijaros, desde las bandas, aquí arriba, espero que lo veáis, desde las bandas que separan los diferentes registros hasta todo lo que sería el fondo de la escena en que Anubis resucita al difunto, vamos a ver que están totalmente rellenas con textos sagrados. No puedo dejar de mencionar la tumba de Senetjem, la TT1, que es la que veíamos antes con las 3 capillas, que son 3 capillas. Ahí supuestamente hubo 3 pirámides y hay 3 pozos que tenemos aquí. La tumba de Senetjem, como os mencioné antes, este sería el desarrollo de la capilla inferior, es decir, de la cámara de enterramiento. Fue descubierta por Maspero y por Eduardo de Güell. Había tenido un intento de saqueo, pero afortunadamente en una de las cámaras se encontraba el enterramiento de 16 personas, todos miembros de la familia. Bueno, es una historia realmente apasionante. Simplemente para que haceros un poquito la boca agua, os voy a mostrar algunas de las piezas que se encontraron. Desde a la derecha tenemos el ataúd del hijo de Senetjem, Honsu, y a la izquierda tenemos el de la esposa, Neferti. Había una gran cantidad de usheptis, que los vemos aquí en la imagen, una gran cantidad de mobiliario, es decir, que realmente una joya de tumba. Bien, vamos a ir a una de las últimas que vemos, que es la de Nactamón, la TT333, en la que se ha reconstruido la pequeña pirámide para que nos hagamos una idea cómo sería la entrada. Ahí tendría el hueco para una estela, y también vemos que en este periodo la decoración ha decaído mucho, hay mucho texto de fondo, pero en este momento ya será de color blanco. No vamos a encontrar ese colorido vivo en las tumbas, en los personajes, van a ser todos de un color muy monótono, generalmente de color amarillo. Las figuras van a ser muy grandes, se han engrandecido muchísimo y ocupan mucho más las figuras que los textos, pero como veis, aunque mantienen el canon típico de la figura egipcia, hay más imágenes que textos. No podemos dejar de hablar del gran hallazgo de Schiaparelli, que fue la tumba de Ha-Imerit. Es una tumba muy pequeña que tenía una entrada, un pasillo, un segundo pasillo en el que se encontró una cama y otros elementos que seguramente no cabían en el interior, y una puerta de madera, totalmente intacta, dentro de la cual se encontraba la cámara. Un dibujo de la cámara con colores, la imagen de la derecha ya la hemos visto, en la que se encuentran todo lo que es el ajuar. Aquí están los 2 grandes ataúdes, los 2 grandes catafalcos, por supuesto que el de Ja es más grande que el de su esposa, estaban cubiertos por una tela funeraria y luego muy bien colocados todos los demás elementos y todo el mobiliario. Entre el mobiliario, bueno, este es el gran catafalco, colocado sobre un trineo, ¿lo veis aquí? La base siempre es un trineo, lo cual facilitaría seguramente el transporte de un elemento muy pesado. Unos ataúdes magníficamente decorados, el exterior en negro y el interior en dorado. Este es el de ella, el de Merit, es todo dorado con negro en el inferior. Estos son completamente hechos de madera. Las momias se encontraban en bastante buen estado. Todo este ajuar se conserva en el Museo Egipcio de Turín, pero tenemos que destacar algunos elementos como el ajuar, que aquí lo vemos. Allí estaban pues sábanas, ropas, todo lo que sería el ajuar en telas de muy buena calidad, decoradas con flecos, algunas decoradas con bordado inclusive, muy bien dobladitas, colocadas, ropas de ella no sé si había, pero quizás una de las cosas más espectaculares es la peluca.
Aquí podemos encontrarnos con este cofre muy grande, esta caja muy grande, muy alta, en la que se encontraba una peluca de Merit, muy grande, con los trencitas que vemos en las representaciones de las tumbas y que ha sido restaurada hace no demasiados años. Otros elementos impresionantes que nos dan una idea de lo que podía haber también en los demás enterramientos son estas pequeñas cajas de madera decoradas y no tan pequeñas, algunas son bastante grandes. La de la izquierda es nada menos que en la que Merit guardaba sus cremas, sus aceites, su col, lo vemos aquí, estaban los peines también, y luego había numerosas, como esta que vemos aquí a la derecha. Os he traído un detalle de la decoración del lado, y que era donde precisamente se encontraba el resto de su ajuar. Vamos a dejar esto porque si no me estoy enrollando demasiado y vais a desaparecer todos de escucharme, y vamos a la necrópolis este. Para que nos situemos, esta es la ciudad, el templo, y aquí la necrópolis este. Forma parte o se ha datado en la primera mitad del Reino Nuevo. Hoy en día está tapada, no se puede ver. Aquí se van a encontrar una gran cantidad de tumbas, pero son tumbas de... Perdón, un segundo. Son tumbas más humildes que las que están en el lado oeste. Van a ser solamente, están formadas por un pozo, una cámara. En algunos casos se van a encontrar los ajuares muy sencillos y están colocadas estratigráficamente. Os voy a explicar. Esta es una foto antigua en la que se ve aquí abajo, estos montículos están tapando la ciudad de Deir el-Medina. ¿Los veis? Bien. Esto que he marcado en rojo es la parte inferior, que hoy creo que no se puede ver, y que serían unas posibles casas. Bien. Luego hay un estrato, más o menos por esta zona, en la que se van a encontrar enterramientos infantiles. No hay que olvidar que los niños fallecían desde muy temprana edad. Había mucha muerte infantil y gran cantidad de ellos están enterrados allí. Luego hay otro estrato en el que se van a encontrar personas jóvenes, ya no son niños, pero siguen siendo muy jóvenes. Y finalmente en la parte superior se van a encontrar enterramientos de personas adultas. ¿Estaban enterrados en función de las edades? Bueno, pues parece ser que sí. ¿Qué nos vamos a encontrar allí? Bueno, pues si vemos los dibujitos que nos ha dejado Bernard Bruyère, vemos que la estructura generalmente es la de un pozo que da lugar a una cámara. En la cámara se va a encontrar el ataúd y una serie de objetos que forman parte del ajuar. Los ajuares son más bien pobres. Volvemos a ver el ajuar que se encuentra en el Museo de Praga, porque este es el sarcófago, el ataúd de Negmet. Era una chica joven que se fue colocada en este ataúd muy grande, de 1,87 de largo, y toda su tumba estaba rodeada por una serie de vasos grandes, vasos pequeños, cestas, etc. Hay que destacar la de Satra y otras mujeres, 3 mujeres concretamente, que fueron enterradas en la misma tumba, en unos ataúdes de forma antropoide, es decir, de forma humana. Luego vamos a hablar de estos, pero como pueden ver por el dibujo, nos están hablando claramente de un ataúd llamado de los rishi. Rishi porque están cubiertos con una decoración de gran plumaje. Estos sarcófagos, esos ataúdes, bueno, luego os lo digo, voy a hablar primero del cuerpo de Satra. Estaba muy bien conservado. Bruyère comenta que tenía los cabellos negros recogidos en unas magníficas trenzas. ¿Las veis aquí? Esta es una foto un poco... Bueno, no me gusta traer difuntos, pero era para que vierais los grandes cabellos que le llegaban casi hasta la clavícula, y también tenía los dientes en perfecto estado. Hablando de los ataúdes rishi, son estos, son los que tienen forma de pluma. Este no es el de Satra, pero bueno, lo he traído para que lo vierais, seguramente los recordáis. Van a surgir sobre todo a finales de la dinastía XVII y comienzos de la dinastía XVIII. Eso nos sirve para poder datar la tumba de Satra. Quizás habría que destacar precisamente esta, que es la TT 1389, de la que podemos ver que también la estructura es un simple pozo,
con una cámara, pero una cámara con un gran contenido que nos fue fotografiado precisamente aquí. Era un enterramiento masculino, había solamente una persona y es de comienzo de la dinastía XVIII. Aquí tenemos lo que sería el ataúd, que también es un ataúd tipo, tiene la tapa tipo rishi, hay esgabeles, hay instrumentos, pero hay sillas, pero fijaros que aquí nos encontramos con una lira, un instrumento que estaba, aquí está metido en el dibujito, no sé si lo podéis ver bien, en el que nos vamos a encontrar varias tumbas en esta zona de instrumentos musicales. Luego sigo con ello. Esta es la tumba de Satnem e Iventina. Si os digo esto, pues no os van a sonar de nada. Él era un pintor de tumbas, era pintor, es decir, era el que realizaba las pinturas en las tumbas. Era una persona mayor, tenía el cabello completamente blanco, un solo diente en el maxilar superior, su brazo izquierdo llevaba un brazalete y estaba también Iventina, parece ser que eran hermanos, no lo sé, que medía, era muy chiquitita, unos 50, bueno, muy chiquitita, más o menos la altura que tenían las mujeres egipcias, tenía el cabello gris y los dientes muy desgastados. Aquí tenemos un dibujo de lo que sería el ataúd, pero esta es la representación con la que ellos quisieron ser enterrados, las de dos jovencitos. Cada uno quería ser enterrado, lo mismo que se pintaban guapos y muy adornados y todos muy jóvenes en las tumbas, pues Iventina también quiso pasar a la posteridad representada como una jovencita con un collarcito de cuentas en los brazos y su hermano o su esposo, no sé, tradicionalmente se dice que era su hermano, pues con un peluquín aquí normal, muy jovencito, muy grácil él, sin estar gordito ni nada por el estilo. Estas dos imágenes seguramente que las habéis visto muchas veces porque salen en muchos libros de arte. Y luego he querido traer esta porque esta dama tiene cierta relación con nosotros. Es una dama en la que la tumba tenía muchísimos, un ajuar muy grande, había camas, esgabeles, gran cantidad de cestas, peines, useptis, había inclusive un useptis, pero lo he querido traer porque quizás alguno de vosotros recuerde este ataúd, porque este ataúd estuvo en España hace un par de años. CaixaForum realizó una serie de una exposición, no me acuerdo ahora mismo el título que tenía la exposición, pero sí me acuerdo que trajeron no solamente el ataúd de la dama, sino también su lira. ¿La veis aquí? Otro instrumento musical que nos encontramos aquí. Pero quiero resaltar la cama. Fijaros el buen estado en el que se encontró la cama, no sé cómo estará ahora, pero también el buen estado de las cestas, de los esgabeles, bueno, en conjunto un gran ajuar. Este era uno de los ataúdes blancos. Hemos hablado de enterramientos infantiles. En la ciudad de Kurob, Reino Medio, que os mencioné antes, en el salón de la casa se encontraron numerosos enterramientos infantiles. Era una tradición enterrarlos dentro de casa que Flinders Petrie, que excavó la ciudad, siempre dijo que no era una tradición egipcia, que seguramente esas personas eran extranjeras. Bueno, simplemente lo he contado como una anécdota. Aquí en Deir el Medina nos vamos a encontrar enterramientos infantiles en distintos tipos de objetos, desde una caja, como esta que tenemos aquí, hasta unas cestas que se utilizaron muchísimo, hasta algunos de los grandes vasos decorados que también contenían restos de algunos pequeños. Vamos a pasar a ver la necrópolis de las divinas adoratrices. Vamos a situarnos. Aquí tenemos el gran templo de Hathor. Estos son los templos que hemos visto antes y justo aquí en el fondo hay una serie de enterramientos muy posteriores a lo que estamos viendo ahora. Son enterramientos que generalmente que no tienen ningún tipo de decoración. No se encontró, por supuesto, todos saqueados, no se ha encontrado nada más que lo que es la entrada, el hueco. Pero eso sí, en el enterramiento de Agnes Feribre se encontró el ataúd. Creo que está en el Museo del Louvre. No estoy muy segura, pero bueno, sí quería que vierais el espectacular trabajo de grabado sobre esto que es basalto, es una de las piedras más duras que se han trabajado en Egipto y en el que nos vamos a encontrar el trabajo de la reproducción del plisado de la diosa Hathor.
que está aquí realizado con una gran cantidad de detalle. Voy a correr un poquillo más. No, ya llegamos al final. Paciencia, ya queda poco. Hemos hablado de las cabañas. ¿Recordáis? Las cabañas y recordáis los senderos que llevaban a los obreros de Deir el Medina al Valle de los Reyes, al Valle de las Reinas y a sus lugares de trabajo. Hay que pensar que esta gente se movía a pie de un lado a otro y que lo más probable perdón, es que no fueran ir y venir todos los días como hacemos nosotros, que vamos al trabajo y luego volvemos a casa. Lo más probable es que esta gente tuviera una estación, un lugar para parar, y realmente eso eran las cabañas. Las vamos a encontrar generalmente en la encrucijada de algunos caminos. Este va a un valle, este baja a Deir el Medina, y estas cabañas hay varias, pero las principales, excavadas por Bruguière en 1935, están divididas en dos grupos muy grandes. Se trata de unas habitaciones, todas ellas en piedra, lo cual mantendría la temperatura, no tienen decoración, pero también se nota cierta estratificación social. Algunas tienen 2 y 3 habitaciones, otras tienen una sola. Suelen tener a veces una zona común en la que tenemos que pensar que la gente se juntaría, no sé, quizás al final del trabajo para comentar algo. Y todo esto está siendo estudiado por la doctora finlandesa, que también yo creo que ya lo ha publicado. ¿Qué se ha encontrado en ellos? Bueno, pues han encontrado, como es lógico, gran cantidad de cerámica. Eso siempre es muy interesante para poder datar bien los elementos. Por eso, lo que decía antes, un banco de piedra, una antecámara, un dormitorio, y hay diferentes tamaños. Bueno, yo he terminado. Ya creo que os hemos hecho un buen paseo por lo que sería la zona de Deir el Medina, y ahora espero que seáis vosotros los que me preguntéis o que me comentéis. Voy a intentar llegar hasta el chat. Ah, ya os veo, ya veo. Ahora nos ves. Vale. Oye, permitirme, antes de que se marche, primero agradecerte la conferencia muy bien estructurada, con mucha información estupenda, y agradecerlo en nombre de todos los socios y amigos del LABDE, y comentar una cosa que nos ha ocurrido. Ha habido parte de personas que no han podido acceder al audio y mal al vídeo, pero algunas cosas se han resuelto. De cualquier forma, decir que esta grabación se subirá a nuestra web, www.abde.org, y en breves días estará disponible para las personas que han tenido la dificultad de no poder verla ni oírla completamente. Entonces, Gracias. antes de que se marchen, quería decir estas aclaraciones, y ahora las personas, con toda la libertad, bueno, pues pueden preguntarte lo que crean más oportuno. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias por quedaros hasta el final. La verdad es que no sé de cuánto ha durado, pero bueno. Laura, ¿me oís? Perfectamente. Alto y claro, como se dice por ahí. 1 hora y 45 minutos. Bueno, ¿y habéis llegado hasta el final? Gracias. Hemos llegado, pero jolín, muchísima información. Está muy bien estructurada, como han dicho. Y yo quería más decir alguna reflexión, no hay ninguna pregunta importante. La primera reflexión es que efectivamente la tumba de Senegem, la TT1, fue descubierta por un lugareño que trabajaba para el servicio de antigüedades. ¿Me oís bien? ¿Sí? Sí, te oímos, yo te oigo. Y entonces, efectivamente, eso fue el día 1 de febrero de 1886, por la tarde. Y estaba efectivamente Maspero y Eduardo Toda Iguel, que fueron al día siguiente corriendo a ver la tumba. Y esa es la dramática paradoja para mí. A mí me hubiera gustado mucho que la hubiera descubierto Schiaparelli. Y voy a decir por qué. ¿Por qué me hubiera gustado que la hubiera descubierto Schiaparelli y no el servicio de antigüedades?
porque la tumba de Schiaparelli, perdón, la tumba de Schiaparelli está toda en el Museo de Turín. Y puedes hacer un estudio minuciosísimo de todo su ajuar. ¿Dónde está la tumba de Senechem ahora? La tumba de Senechem está toda desperdigada por todo el mundo. ¿Cierto? Paradójicamente, el Servicio de Antigüedades vendió gran parte de la tumba a otros lados. ¿Y por qué vendió cosas el Servicio de Antigüedades? Porque el Jedive Ismail les daba muy poca subvención al Museo Bulak. Pero eso no puede hacer que se venda una tumba completa. No está toda vendida porque tenemos cosas pero, por ejemplo, Iniferti y su mujer está en Estados Unidos y uno de los hijos está en Estados Unidos. De las 15 o 20 cuerpos que había allí, la mitad estaban con sarcófago y otros no. Eran 3 generaciones, como muy bien has dicho. Pero, repito, es una dramática paradoja que la tumba de Senechem esté esparcida por diferentes museos de todo el mundo y no esté toda reunida como debería estar en el Museo del Cairo. Eso es un drama para... ¿Sabes que ha tenido otra división más? Porque ahora con la inauguración del Museo Nacional de la Civilización Egipcia han llevado ahí. Otra parte para allá. Han llevado otra parte para allá. Lo importante y lo bonito y lo didáctico y lo correcto es que todo esté junto, esté muy bien explicado y esté junto como está la tumba de Ja, del siglo de Schiaparelli. Lo cual, como digo, para mí es una pena que fuera descubierta por el Servicio de Antigüedades y no por este extraordinario arqueólogo italiano. Y nada más. Aquí tengo una pregunta de Joan Arroyo. Perdona, te interrumpí. No, solamente una cosa que habías puesto también en la tumba de Ipuy, que es este artesano, donde están eso que tú hablas de, o dices que son los accidentes. Los accidentes laborales. Los accidentes laborales. Es verdad que ya lo dijimos la otra vez en la charla que di, que realmente es una luxación de hombro. Y que hoy, actualmente, los médicos actuales del siglo XXI hacen, y eso doy fe, yo no lo he hecho porque yo no soy traumatólogo, pero doy fe de que se hace exactamente igual como hicieron los egipcios, los médicos egipcios. O sea, la reducción de hombro se hace exactamente igual. Ya no digo más. Bien, Joan, me preguntas que si la maya que he mencionado es la misma que fue la nodriza de Tut. No, no es la misma. La que fue nodriza de Tut era una dama de alcurnia, seguramente, porque llegó al cargo de nodriza del rey y estaba enterrada, o por lo menos su tumba se encontró en la zona llamada Bubastellón de Saqqara. Es un nombre parecido, es un nombre que nos vamos a encontrar mucho, pero no tiene nada que ver. Muchas gracias. Hago un punto. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Sí. Bueno, buenas tardes a los restantes. Hago un punto y aparte suscribiendo que lo que acaba de comentar Vicente, ¿no? En cuanto a Eduardo Toda. Sí. Tengo pendiente, y hablo de memoria, él era un cónsul, delegado por allá. Era cónsul, no, era el embajador. El embajador, exacto. Bueno, bien. Como el embajador o como... Sí, como el embajador de España allí. Perfecto. Del 84 al 86. Creo recordar, y continúo, pero ya lo buscaré porque además me pilla relativamente cerca de casa, hay un museo en Vilanova y la Geltrú, sí. en el cual, bueno, pues no sé lo que habrá de Senechem, ¿no? Pero en cualquier caso creo que es interesante verlo. Y además hay una cosa que es muy importante, ¿no? Estamos hablando de la época de los grandes descubridores y, bueno, evidentemente, pues Laura tiene más memoria que yo. Pero estamos hablando de Schiaparelli, es decir, de la época dorada de la egiptología. Y es una pena que este hombre
el primer español que así a bote pronto pues se le ocurrió ir por allá y estuvo en un acontecimiento asombroso, pues bueno, haya pasado a la historia de los innombrables casi, ¿no? Simplemente era esto, una mención en este aspecto. Pedro, Delmiro dice que si puedes repetir la web donde se podrá ver la grabación. ¿Puedes repetirla, por favor? Sí, nuestra página es www.abde.org. ABDE es Asociación Valenciana de Egiptología. Vale. Por cierto, si alguien más quiere abrir la cámara puede hacerlo, ¿eh? Ahora nos podemos ver las caritas. Voy a ver si hay más preguntas por aquí. Laura, Dime, ¿quién es? yo soy Delmiro. Pues dime, hay una Delmiro. pregunta. Dime. Es que yo siempre me he preguntado si, como parece, más o menos se da por finalizada, o estoy yo equivocado, que el poblado desaparece después de la 21 dinastía o que ya se queda muy disminuido, ¿qué sentido tiene la construcción de un templo tolemaico y de todo lo que se hizo después allí? Si en principio el pueblo estaría ya abandonado o no se abandonó realmente en esa fecha. Lo más probable es que no se abandonara del todo. Ya sabes que en Egipto se reutilizaba todo, las casas, las tumbas, las ciudades, los templos, y entonces lo más probable es que eso quedara, no sé, quedaran algunas de las tumbas vistas, todavía no estarían todas saqueadas, que se viera parte del templo y que entonces querían aprovecharlo, porque la verdad es que el templo en el interior es muy bonito. Entonces, quizás fuera por eso, pero hay mucha reutilización porque, bueno, hay muchas más cosas que no he contado porque que no tenía tiempo y además tenía miedo que os quedarais todos dormidos. Vamos a ver, alrededor de la ciudad van a surgir una serie de otras casas que inclusive son posteriores, hay talleres, hay de hecho un juicio de una reclamación de una viuda que reclama los talleres de su marido, o sea que hay muchas más cosas. Entonces quizás la ciudad se fue cubriendo con el tiempo, pero hubo cierta reutilización y tuvo cierta importancia. No olvidemos que los valles reales están ahí mismo y que los templos funerarios de los grandes reyes también están ahí, están muy cerca, y que por ese motivo posiblemente permaneció el templo tolemaico. Una aclaración para Gracias. la persona, para Dalmiro, no sé si lo digo bien el nombre, es que el lugar de Medina era un lugar santo, era destinado a las tumbas, era un cementerio total, y en toda la época, ya desde el periodo del Reino Medio y todo, ya era el lugar santo. Entonces, aunque el pueblo no tuviese mucha actividad económica o comercial o de hábitat para los trabajadores, el lugar seguía siendo un lugar sagrado. Efectivamente. No hay que olvidar que por esa zona, Valle de las Reinas, Deir el Medina, por ahí mismo, van a surgir en época cristiana, ya mucho después de los tolemaicos, pero van a surgir en época cristiana una serie de monasterios, de cuevas, de ermitas. De hecho, muchos ermitaños van a vivir en las tumbas reales que ya, por supuesto, han sido saqueadas. Es decir, que cuando decimos que muere o se deja de utilizar, bueno, pues con el tiempo se fue cubriendo la ciudad, pero no desapareció del todo. Más preguntas. Gracias. Otra cosa que también quería comentar yo un poquito, que has dicho muy bien, Laura, es que Deir el Medina, pues, los habitantes veneraban de alguna forma a Amenhotep I y a su madre. Sin embargo, la tumba de Amenhotep I no está en el Valle de los Reyes aparentemente. Entonces hay una teoría que ¿cómo puede ser posible que no esté la tumba de ellos ahí, o de él, por lo menos del faraón, y fuera tan venerado en Deir el Medina? Parece ser que hay una tumba en Dra Abu'l Naga muy grande, que sí que podría ser una tumba real, que sí que podría ser también de Amenhotep I, y que él creara
a la cuadrilla, digamos, un poco a la cofradía de trabajadores de Deir el-Medina, pero aún no están en Deir el-Medina, están trabajando en esa tumba en Dar el-Naga, y después esa cofradía será trasladada ya por Tutmosis I o Tutmés I, como dices tú, muy bien, podría ser que realmente fuera trasladada como consecuencia de haber sido estructurada gracias a Amenhotep I y a su madre. Por eso de ahí que él teóricamente no esté en el Valle de los Reyes y que la primera tumba, según dicen aparentemente, es la de Tutmés o Tutmosis I, pero sí que está muy venerado, tanto Amenhotep I como su madre. Esa es una de las teorías. Posiblemente que ellos crean a esa cofradía, pero no aún no está la cofradía en Deir el-Medina, está en otro lado. Entonces, cuando después se traslada esa cofradía a Deir el-Medina. Posiblemente la tumba de Amenhotep I no está en el Valle de los Reyes porque cuando él fallece, el Valle de los Reyes prácticamente no existe. No existe. Claro. Pedro, ¿Qué? hay otro mensaje en el que por favor piden que repitas la página del ABDE. ¿Por qué no la escribes en el chat? Así queda para quien la quiera ver. Voy a escribirla. Vale. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿O se ha apabullado? Esa es la página. ABDE.org, exacto. Bueno, la estáis viendo, ¿no? Bueno, pues a mí solo me queda agradecer la asistencia, por supuesto, la invitación de mis amigos los valencianos. Sigue en pie la paella, ¿eh? Sí, eso está No me claro. han pedido. Es que Ahora no tenemos Valencia, la paella, pero cuando nos la quitemos realmente... claro, es que Valencia es la paella y la paella es Valencia. Vale. Eso Bueno, es pues, lo más importante, la comida siempre. gracias por apuntaros, por escucharlo y espero que haya quedado claro, Sí. por lo menos resumido en una clase. Bueno, Resumido, ha sido se ha hecho lo que se ha podido. muy densa y hay mucha Y información. mucha información, sí. Una Muy cosa que interesante. no he dicho y simplemente la voy a dejar como broche, y es que cuando ya la gente deja de vivir en Deir el-Medina, se van desplazando hacia la zona del valle y muchos de ellos van a vivir en el gran templo que hoy conocemos como Medinet Habu, que es el templo funerario de Ramsés III. No hay que olvidar que los templos funerarios en aquella época eran como ciudades. Estaba la parte templaria, pero estaba la parte de talleres, de enseñanza, y allí va a acabar un gran grupo de los habitantes de Deir el-Medina. Y con esto, nada más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. A tu... Muchas gracias.